Sabéis, por un lado, que, bueno, que los museos tenemos abiertos, al menos con unos aforos limitados, pero que continuamos haciendo las actividades porque actividades presenciales Claro, todavía no están permitidas. ala, Pero estamos muy, muy ansiosos de poder volver a hacer y entrar en la nueva etapa que será la virtual presencial que compartiremos. Hoy tenemos la actividad de correspondencias. Tenemos con nosotros a Rosa Olivares y a Sema de Costa. Rosa, Sema, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y sabéis que Correspondencias es un ciclo que llevamos ya 11 ediciones, que es un debate entre dos pensadores del mundo del arte. Llevamos desde 2016 haciéndolo y a Sema y a Rosa les propusimos el que hablasen en torno a la fotografía española con motivo de la exposición que tenemos actualmente en Colectania de nuestra colección, que termina el domingo. O sea que si alguien está en Barcelona o tiene oportunidad de entrar ilegalmente en Barcelona, sabe que puede ver la exposición hasta el domingo. Correspondencias, os animo muchísimo a que lo consultéis con correspondencias.fotocolectania.org. Es un debate escrito que termina con esta actividad que haremos de debate cara a cara virtual. Y Sema y Rosa han estado intercambiando en las últimas semanas 4 entregas, 2 cada uno, escritas que os animo, si no habéis tenido oportunidad, a que lo consultéis. Durante la actividad os animo a que mantengáis en silencio y al terminar la actividad podéis hacer, por supuesto estamos deseosos de que entréis en el debate y además durante la charla también podéis empezar a enviar preguntas para el debate por medio del chat. Y bueno, simplemente deciros que Fotocolectania es una fundación privada, tiene muchos patrocinadores y esta actividad está patrocinada y se hace gracias a la colaboración de la Fundación Banc Sabadell. Por tanto, los presento brevemente, porque esto de brevemente con estos dos grandes personajes cuesta un poco y inmediatamente ellos entrarán a debate. Van a seguir el mismo formato de correspondencias, que son esos debates que se interpelan unos a otros, por tanto, van a jugar sin red y sin moderador hasta que vosotros entréis con las preguntas finales. Rosa Olivares es escritora, editora, crítica de arte y comisaria de exposiciones, fundadora de la revista Lápiz, de Exit en el 99 y de Utopía, que tiene sede en México en 2019. Por mencionar solamente 2 exposiciones, la cosa me ha costado, y además vinculadas con la fotografía. Hace 25 años comisarió en los encuentros de Arles la exposición Entre la pasión y el silencio, otra visión de la fotografía española, y en 2014 en Tabacalera hizo de comisaria de la exposición Contexto crítico, fotografía española, siglo XXI. En 2005 también Exit publicó 100 fotógrafos españoles, uno de los libros de referencia de consulta de autores, y actualmente dirige la sala de fotografía de la Fundación Niemeyer de Avilés. Y Sema da Costa es crítico de arte, comisario, docente e investigador. Ha sido comisario de Talent Latent, del Festival de Cannes, y en la 9ª edición del Premio de Fotografía de Pilar Citoler. Ha colaborado como crítico de arte en el Cultural del Mundo durante una década y entre sus muchas exposiciones ha comisariado muestras monográficas de Joan Fontcuberta, Bleda y Rosa o Miguel Tornero. Ahora podéis ver una exposición magnífica que se llama Memorándum, Luis Gordillo, en el Museo de la Universidad de Navarra. Pues nada, lo dejo en vuestras manos y animar sobre todo a todos los que estáis ahí, como sabéis, a que podéis activar el chat para las preguntas ya y las preguntas de debate al final de la conversación, que aproximadamente durará unos 3/4 de hora, máximo 1 hora. Y bueno, creo que debo empezar yo porque fui la que empezó la correspondencia. Es curioso que, bueno, pues al final nos separan varias décadas y aquí estamos hablando un poco de lo mismo. Parece que es algo que no cambia nunca la fotografía española en ese sentido, ¿no? Curiosamente, yo no he trabajado prácticamente nunca, hasta muy recientemente, con fotografía española, ¿no? Yo creo que lo primero que hice de fotografía española fue el libro de 100 fotógrafos españoles. Un poco
tal vez muy ególatramente, pensando que ahí haría un punto y aparte, recopilando un poco estos fotógrafos puente, como digo yo, que no son fotógrafos históricos, porque además estaban vivos todos, pero que tampoco eran los fotógrafos modernos, de alguna manera, eran clásicos contemporáneos, pero que de alguna manera funcionaban como un puente entre esa fotografía ya más tradicional, española, documental, blanco y negro y todo esto, a una fotografía más subjetiva, más, digamos, de artista. Estos términos de fotografía de artista, fotografía documental, son muy para usar y tirar, porque realmente la definición de obra de arte o de artista no lo da el tema que elijan. Puede ser un artista, un gran artista, no fotoperiodista, o siendo subjetivo, o lo que sea, depende de la obra, ¿no? Depende de lo que tú le quieras poner un cartel, ¿no? Pero de alguna manera esas etiquetas no han hecho mucho bien a la fotografía española, porque tenemos artistas, muchos de ellos catalanes, pero también muchos de cualquier otro sitio, que trabajando con una perspectiva de época que era muy documentalista o muy fotoperiodista o muy de street photography, han construido obras excelentes, obras que son auténticas patrimonio histórico español, un patrimonio artístico de valor incalculable y no siempre bien valorado y ni siquiera conocido por los fotógrafos, dijéramos, más jóvenes, ni incluso los teóricos, supuestos teóricos, comisarios, críticos más jóvenes, excepción hecha, por supuesto, de Sema, entre otros muchos. No es que sea una cosa general, pero que te sorprende todavía que alguien te pregunte si Manuel Esclusa está vivo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Alguien que está comisariando una exposición de fotografía, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ese es uno de los problemas que quiero poner en la mesa, que es el desconocimiento que hay de la fotografía de todos los rincones españoles desde su nacimiento, desde su empieza, de su origen, hasta ahora, ¿no? Y cómo de alguna manera parece que todos estos fotógrafos hayan perdido el tren del reconocimiento. Bueno, primero, buenas tardes a todos. A Fotoconectánea, darle las gracias por la invitación. Creo que es muy pertinente la figura de Rosa y la mía, porque representamos dos generaciones distintas de teóricos o de pensadores o de críticos o de comisarios, de lo que sea, en torno a eso que se llama fotografía española. Y nada, darles las gracias por la invitación. Un honor estar aquí con vosotros y bueno, me parece fantástico empezar hablando de la artisticidad de la fotografía. Hay una frase muy interesante de Walker Evans, ya en los 60, que dice, mira, olvídate si la fotografía es artística, si es mejor o peor, si la fotografía que haces tiene nivel, acabará consolidándose como algo que deba ser recordado. Lo de la etiqueta de artístico creo que es un condicionante de complejo. O sea, la fotografía quería parecerse a su hermana mayor, que era la pintura, llegó al nivel de grabado y ese camino, que era el camino de las bellas artes y que se opta en las vanguardias por decidir que la fotografía es equiparable a los cuadros que se cuelgan en las paredes y a las ediciones que se hacen en grabado, pues fue un camino equivocado porque la fotografía tiene su vida propia. Pero bueno, y también eso que dices de la fotografía española, es que yo creo que hay mucha carencia de investigaciones, de teóricos, porque yo puedo citar 10 teóricos españoles que tengan nivel o comisarios o críticos, Alberto Martín, Horacio Fernández, Víctor del Río, Rosa Olivares. Es que no, tampoco hay tanta gente que se preocupe por investigar y de la gente joven no veo a tantos. O sea, porque yo ya no soy joven, yo tengo ya 46 años. Entonces yo no veo gente de 30 y tantos años que esté en la universidad investigando hacia dónde va la fotografía española, qué está ocurriendo. Entonces eso sí me preocupa. O sea, la insistencia, por ejemplo, en plantear proyectos expositivos que tienen una durabilidad muy limitada y no incidir en la investigación en la universidad o en las publicaciones. Entonces ahí creo que fallamos. Pero bueno, ha ocurrido desde siempre, es que no hay un buen libro de referencia de historia de la fotografía española. O sea, las referencias que hay son las que establece Publio López Mondera y después hay varios libros salpicados, como el tuyo de 100 fotógrafos o el de La Fábrica. Es que hay muy pocos elementos de estudio, además están siempre apegados a instituciones concretas o autores concretos. Entonces me parece muy extraño y es una de las cosas que primero me llamó la atención y por eso me decanté por la fotografía, porque había mucho que desbrozar y mucho que aportar. Era un sitio muy extraño y con muchos complejos, ¿eh? Bueno, yo lo que primero quiero aclarar es que 100 fotógrafos españoles nunca fue ni hubo ninguna intención de que fuera teórico, para nada. Realmente es como un diccionario. O sea, es un vademecum de la fotografía que en ese momento de alguna forma existía, ¿no? Pero yo lo que sí que me gustaría
poner sobre la mesa, que creo que es algo muy importante, es que el advenimiento de la fotografía y del conceptual es lo que abre en canal el arte contemporáneo, lo que abre la panza del monstruo para que salga todo lo que después ha venido. Y gracias a la fotografía y al arte conceptual, entra por la puerta grande, por ejemplo, las mujeres en la creación artística y empieza a perder, como decía Simón Marchand, desde el concepto al objeto, ¿no? El objeto empieza no a desaparecer, pero un poco a desvanecerse y empieza la idea a formar el primer plano de actividad y de trabajo, ¿no? O sea, yo creo que hablamos de arte y parece que todas las pinturas son arte y no es así, ¿no? Sin embargo, la fotografía se le cuestiona, o a un performance, o a cualquier cosa de ese tipo. Yo creo que eso no es así, pero además quiero dejar muy claro, porque esto sí que me parece que ya es algo antiguo, que la auténtica revolución o la evolución más fuerte que ha sufrido o ha experimentado la fotografía no la han hecho los fotógrafos, la han hecho los artistas. ¿No? Los no fotógrafos, los no fotógrafos. Los no fotógrafos, aquellos artistas jóvenes, muy jóvenes algunos ya no tan jóvenes, como John Copland, por ejemplo, ¿no? Que se lanzan al arte desde la Escuela de Bellas Artes o de la propia experiencia, a través de la fotografía, pero rompen lo que son la estructura clásica o clasicista de la fotografía. La fotografía es en ese momento cuando da un paso que venía retardándose mucho tiempo en dar hacia la libertad creativa, personal, individual. Yo recuerdo, por ejemplo, a Andrés Serrano, el fotógrafo americano de origen latino, contándome que él estudiaba en Nueva York Bellas Artes, estudiaba pintura, pero que un buen día se dio cuenta de que para pintar sangre, por muy habilidoso que fuera, siempre era más rápido fotografiar sangre. Y que entonces a él, como no le importaba el camino, no le importaba la habilidad, lo que él quería era decir una cosa concreta, contar algo, le vino mucho mejor la fotografía. Entonces dejó la pintura y se hizo un fotógrafo. Yo personalmente pienso que un gran fotógrafo, pero bueno, podemos pensar en toda la academia alemana, en Cindy Sherman, en tantísimos artistas que ahora son indudables, artistas de los 80 ya están en los... Aunque algún teórico español le duela reconocerlo, están en todos los libros de historia del arte y en todos los museos, pero estos lo hicieron a través de la fotografía y ninguno de ellos iba para fotógrafo. ¿No? Bueno, eso también es interesante. Pero bueno, ahora que estás aquí me gustaría aprovechar para hacer una pequeña reflexión, por enlazar tu generación con la mía. Bueno, si me retrotraigo al periodo reciente de fotografía española, hay un momento importante que son los años 90, que digamos donde se pone el cimiento de la estructura actual. Nace Foto España, nace Fotobolsillo, nace los premios nacionales, que son muy importantes, es decir, desde las instituciones toman conciencia del peso que tiene que tener la fotografía, nace Exit a final de los 90, hay como una especie de reconocimiento de la fotografía. En los años 2000 hay como una década prodigiosa, hay dinero y se invierte en fotografía, y a partir de 2008-2010 hay una pequeña crisis donde se cambia de paradigma, ¿no? Entonces hemos vivido como 10 años en ese paradigma donde ha eclosionado el fotolibro como referencia, donde se han creado colectivos como No Foto, como Blank Paper, y ahora en 2020 se crea también un cambio nuevo, ¿no? Entonces me gustaría hablar contigo, que lo has vivido mucho más que yo, ese cambio de paradigma de aproximadamente 2000 hasta 2020, hay dos periodos, ¿no? Muy marcados. El primero, donde hay muchas posibilidades y se podía haber sembrado mucho más, y uno segundo más de adaptación y de reconversión, donde hemos pasado de grandes transatlánticos a lanchas motoras, ¿no? Eso sí que me parece interesante para que una persona como tú, que ha vivido en primera persona eso, nos lo cuente. Pues mira, esto es como contar casi parte de mi biografía. En primer lugar, te diré que los premios nacionales de fotografía se generan bastante antes que todo esto de Foto España y todo esto. Lo hace cuando está de ministro Javier Solana. Y me acuerdo perfectamente porque yo, que era muy joven, le pregunté un poco apasionadamente, como solía ser la vida entonces, ¿por qué un premio especial para fotógrafos cuando ya existía el de artes plásticas? ¿No? Y él, con esa paciencia que tenía el pobre, me dijo, pues muy sencillo, porque si tuviéramos que dar un solo premio de artes plásticas, si tuviéramos que dudar entre un pintor, imagínate, Tapies, y un fotógrafo, siempre iba a ganar el pintor. Entonces, para que por lo menos haya siempre un premio de fotografía y se pongan un poco a la par, tienen que haber un premio específico. Lo cual yo aprendí, que yo creo que fue el primer problema de cuotas, ¿no? O sea, se daba una cuota a la fotografía dentro del panorama artístico. Yo soy anticuota, pero debo reconocer que si no fuera por las cuotas, la situación hubiera sido muy diferente, ¿no?
Yo no creo que Foto España haya hecho, no digo nada, pero nada, no mucho por la fotografía española. Lo que ha sido es un gran negocio. Foto España ha puesto sobre la bandeja la parte de mercado, incluso de carnaval, de la fotografía española. Y Foto España ha sido un grandísimo negocio y un grandísimo escaparate, no tanto para la fotografía española, pero bueno, vamos a dejar que sí, es una cosa muy particular. Rosa, de todas maneras, independientemente de lo que te quiero decir, en los 90 se pone un cimiento, en 1994 premios nacionales, en 1994 también nace la fábrica, 98 Foto España, 98 Foto Bolsillo, 99 es decir, ahí está el cimiento y el gran auge es la década siguiente, que me interesa más. Es decir, ahí es cuando se podía haber sembrado. Todo eso es por casualidad, las cosas surgen. Cuando pasa el tiempo y lo ves, parece que haya todo un plan maestro que ha estructurado esa evolución, pero la realidad es que es muy coyuntural. Todo es muy coyuntural. Yo pienso que hay una estrategia del PSOE, de Javier Solana en concreto, para apostar por la fotografía. De hecho, 4 direcciones que se hace en 1991 en el Reina Sofía, es una apuesta muy clara y muy evidente por un nuevo medio que está llegando, un nuevo medio que representa cosas nuevas distintas a lo anterior. Entonces, el Partido Socialista quiere apostar por este nuevo medio, en este caso la fotografía, y su gran presentación va a ser 4 direcciones que da el pistoletazo de salida para todo lo que viene a continuación, porque el primer premio nacional es del 94. De todos modos, te insisto, no me interesa tanto el cimiento como la década posterior. A mí me encantaría que hubiera sido así, porque entonces nos sería mucho mejor, por ejemplo, ahora mismo con un gobierno socialista. Yo creo que a los socialistas no les importó un carajo nunca la fotografía, como todos los políticos que hemos tenido en este país, a muy pocos les importó la cultura. Y ahí sí que creo que es muy importante analizar, porque la fotografía, igual que cualquier visión artística, es un reflejo del país en el que se produce, de la situación económica y la situación educativa de ese país. Y por eso la situación que tenemos nosotros es la que es pésima. Porque nunca ha habido una estrategia política, por supuesto el PSOE, que te digo que lo conozco muy bien y cómo ha trabajado siempre, no tiene nada que ver. La exposición de Manuel Santos de 4 direcciones es fortuita y es un momento muy específico del Reina Sofía, no tiene nada que ver. De hecho, no ha habido más exposiciones prácticamente de fotografía. A mí me pidieron una de András Gursky, cuando András Gursky preparaba el del MoMA, no tenían ni idea. Entonces dije, bueno, pues otro, el que quieras, pero un alemán. O sea, quiero decir que esto ha funcionado así, y ha funcionado así por pura chorra, o sea, por casualidad. Esto ha funcionado como apoyo. Muy bien, eso lo comparto, es decir, aquí no hay mentalidad a medio y largo plazo, o sea, pero sí pero que ¿tú hubo... sabes por qué hago yo Exit, por ejemplo? No lo sé, me gustaría Porque saberlo. estoy harta de hacer una revista mensual en la que no tienes tiempo ni para acostarte, porque son 30 y pico colaboradores mensuales, no tienes vida. Entonces dije, bueno, pues en Exit, en Lápiz había ya una sección de fotografía y otra de arquitectura desde el 1982. Pero bueno, cuando digo, ya se acabó Exit, el Lápiz para mí, y hacer una revista trimestral, sin colaboradores, es decir, menos trabajo, menos problemas, y de fotografía, que es el único sector en el que como no hay nada, puedo hacer algo. Entonces, te quiero decir que eso no tiene nada que ver, por supuesto, con el PSOE, y tengo que decirte que nunca he conseguido ni una página de publicidad de nada fotográfico en estos 20 años, porque según las instituciones fotográficas o las empresas fotográficas, mi revista no es de fotografía, sino de arte. Según las galerías, no es de arte, sino de fotografía. O sea que al margen de producir un problema psicoanalítico, pues de identidad, la realidad es que aquí nadie sabe nada, ni qué es lo que están haciendo, ni por qué lo están haciendo, sino que todo va, pues como sabes, y quien pueda. Cada uno hace lo que puede por su lado, y eso es lo que hablábamos otro día, que la situación, tanto antes como ahora, está basada en pequeños grupos, como en pequeñas burbujas autónomas entre sí, que se suelen llevar mal, o no procuran no tratarse, con enemistades personales, o envidias, o yo qué sé qué, que más que crear, intentan también un poco boicotear a los demás, y sobre todo son estancas. Pero yo también pienso, Rosa, que eso ha cambiado, que el pastel ahora es más pequeño para repartir, que la gente entiende a partir de la crisis de 2008 que es más interesante complementarse y apoyarse y apostar por el colectivo que intentar enfrentarse a los demás, porque con lo poquito que hay, si encima nos peleamos, no vamos a ningún sitio. Es decir, hay una cierta fricción entre figuras de referencia de los años 2000 y las de hasta 2010, y después a partir de 2010 que no hay nada que repartir. O sea, lo que hay que hacer es gente que se adapta a una nueva situación y que en esa situación entiende que lo bueno es complementarnos. Es que esto no tiene nada que ver lo anterior con lo de ahora.
Entonces yo no noto tanta tensión entre unos grupos y otros, ¿eh? Pues no lo sé, yo lo que creo es que pareces mucho más joven porque eres mucho más inocente de lo que puede parecer a tu edad. Yo, por desgracia, no lo veo así. Yo no creo que nos complementemos institucionalmente prácticamente nadie. Nadie apoya a nadie. Eso ya te lo digo yo. Entonces, bueno, pues yo creo que hay una gente que se mueve mejor, que es más dúctil o que es más simpático y no se lleva mal con nadie. Otra gente tiene otros principios, otras actitudes. Bueno, eso ya depende de personalidades. Pero yo creo que la situación ahora mismo no es que el pastel sea pequeño, es que no hay ningún pastel. O sea, no hay ningún pastel, tampoco lo ha habido nunca, te diré. Entonces, el pastel lo tiene aquel que se mueve, aquel que conoce a alguien, aquel que puede encontrar un patrocinio, o que tiene un amigo. Porque el que tiene un amigo tiene un tesoro, incluso ya lo sabes, ¿no? Entonces, si ese amigo es jurado del premio Turner, o si ese amigo da clases no sé dónde, pues siempre, en fin, tal, si ese amigo es tu profesor. No sé, o sea, hay muchas posibilidades como las hay de siempre. Es un país de picaresca, es un país, pues eso, de escaleras y ascensores y cada uno hace lo que puede. No tiene nada que ver la calidad y el interés de la obra, casi nunca, con el puesto de ese artista en el panorama, dijéramos, nacional y por supuesto internacional, ¿no? Ahora, tampoco quiere decir que el que es conocido sea malo, en absoluto, ¿eh? Vale. Pero, Enlazando con todo esto que estamos diciendo para cambiar de tema, una de las cosas que más me interesa y que sí que hemos coincidido los dos en nuestras correspondencias es en resaltar la calidad de los autores españoles, que a mí me parece excelente, de los 60 y de ahora. Pero sí me gustaría también lanzar una pregunta al aire: ¿por qué esos autores españoles no tienen más predicamento fuera? ¿Por qué no se conocen tanto? Es decir, cuando puede haber autores de buen nivel para hacerle una exposición en Francia, en Italia, en Alemania o incluso en Estados Unidos. ¿Por qué no hay esos enlaces o esas correspondencias entre el nivel de los autores españoles, que puede ser equiparable a cualquier otro sitio, y el retorno que podrían tener de demanda de otras instituciones? sí, pero esto ya lo hemos hablado por escrito, dijéramos, ¿no? Yo pienso, lo decía en algún momento exactamente, que el problema de la fotografía española no es de la fotografía, es de España. Sí, O sea, eso. pero es que tú sabes algo de algún fotógrafo griego. Algunos conozco, ¿eh? Algunos lo conocerás tú, pero yo creo que entre nuestro público de hoy, los fotógrafos griegos, yo también conozco algunos. Pero te quiero decir que no suelen exponer en la Reina Sofía, ni exponer aquí en ningún sitio, por ejemplo. Pero nosotros tampoco exponemos en Grecia. Hay una zona dominante que es Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, y estos son los que cortan el bacalao. Los demás, no culturalmente, sino socioeconómicamente, los demás países no tenemos esa fuerza. O sea, España puede tener muy buenos artistas, como siempre los ha tenido, ¿no? Pero no los eligen para nada, nunca, en ningún sitio. O sea, yo he ido como no sé cuántas tropecientas ferias. Y cuando un comisario se acerca y ve una fotografía de un artista y dice, qué interesante, ¿de dónde es? Y dice, es español. Dice, ah, gracias, y se va. Mi revista mismo, cuando te preguntan, ¿de dónde es? Española. Ah, española, de Barcelona, no, de Madrid. Ah, muy interesante, adiós. ¿Entiendes? Si la revista fuera de Berlín, o de, yo qué sé, Massachusetts, sería muy diferente, porque España está marcada para mal, porque tenemos pues, un país todavía muy fuera de las líneas fuertes, culturales, ni políticas ni económicas. Y pasa en arte, pasa en cultura, pasa en industria, pasa en, lo ves ahora, o sea, nosotros solo tenemos turismo, como decía el otro día. Que estoy totalmente de acuerdo contigo, pero por ejemplo... Toda España, no, nada, me da igual cualquier autonomía que me quiera decir. Toda España es un país de bares, no es un país de investigación, no es un país de cultura. Y eso, mal que nos pesa y que nos duela, cada vez que nos tomemos una cerveza tenemos que saberlo. Somos un país de bares, donde la gente lo único que le importa del día es acabar de trabajar para ir al bar. Entonces, lo de la cultura, pues ahora como tenemos más tiempo, lo reivindica más la gente en los tal, pero realmente a la institución, al gobierno, no les interesa. ¿Qué es lo que primero se hiciera? Los museos, la cultura. ¿No? Se puede ir a las terrazas, pero no a un concierto. Ya no sé cómo decirte, que es que esto es así. Entonces, de eso es lo que viene todo lo que tenemos después, culturalmente o fotográficamente. Efectivamente, en España hay fotógrafos, pero hay fotógrafos, hay músicos, hay pintores, hay performers maravillosos. Pues es muy difícil que ninguno de ellos, a no ser que haga una carrera en solitario y se haga varias becas o varios talleres internacionales y allí conozca a alguien, ese es otro camino. Pero el artista que se queda en España y trabaja en España, no importa que viva en España o viva donde sea, eso es lo de menos, pero que sus relaciones sean internacionales, porque si no, no se va a comer una rosquilla, ¿no? De todos modos, también te insisto en que yo soy positivo, porque de la última generación o la última jornada de fotógrafos españoles, sobre todo mujeres, hay 3 fotógrafas muy jóvenes, Coco Capitán,
Lua Ribeira y Laia Abril, que están exponiendo muy bien a nivel internacional. Entonces, bueno, son gente... Yo no voy a entrar aquí a analizar los perfiles personales. No, pero te quiero decir que sí se están situando fuera, pero al margen del contexto español. Ellas están trabajando fuera porque se mueven fuera y el contexto español le da exactamente igual, coyunturalmente. Bueno, pero hay algunos españoles que viven en España y se manejan muy bien fuera también. Te quiero decir que, bueno, eso digo, es una cuestión individual y personal de cada uno. Lo que no podemos buscar, o si podemos buscarlo, pero no lo vamos a encontrar, es una actitud, dijéramos, estructural. O sea, no hay instituciones, no hay, bueno, ya lo hablaremos más adelante, no hay un coleccionismo profundo, no hay nadie que done su colección de fotografía al Reina Sofía. Primero porque Reina Sofía posiblemente no la va a aceptar. Bueno, vamos a ver, en coleccionismo, ahora que estamos en Fotocolectania, pues yo creo que cada vez hay más instituciones y particulares, pues puedo mencionar a Fotocolectania, al Museo de la Universidad de Navarra, al Iván, que también tiene una colección interesante, Adolfo Otrit tiene una colección, Tous tiene una colección, o sea, lo que pasa es que son muy pocas personas. Quizás a lo mejor tendría... tenía una colección, la colección de todas las que he mencionado más antigua, evidentemente, es la del Iván, ¿no? Sí, ellos empiezan apostando por la fotografía. Claro, claro. Entonces, te quiero decir que, bueno, pues en Navarra, pues sí, tiene Ortiz Echagüe, bueno, pues tienen mucho dinero para comprar. No sé lo que están comprando, sí sé lo que están exponiendo en fotografía, están exponiendo casi siempre blockbuster españoles, o sea, pues Bayon Rat, gente muy interesante, pero vamos, yo no veo que haya un interés, bueno, por supuesto, cada uno en su institución tiene el interés que tenga, ¿no? Pero no creo que haya ni una estrategia ni un apoyo general a la fotografía. Las ferias de fotografía que ha habido en España han fracasado olímpicamente todas. Eso lo sabes. Hasta las 2 o 3 que se han intentado hacer han fracasado todas. Y el coleccionismo, yo creo que como todo en España está un poco oculto. Yo estoy segura de que hay mejores. Yo conozco a algunos coleccionistas aceptables y a mucha gente más joven que está empezando a coleccionar, ¿no? Bueno, eso también, sí eso también está bien, pero también sí, deberíamos apostar, como ocurre en otros países, por un coleccionista de un nivel medio, o sea, que no se gasta barbaridades, pero se gasta unas cantidades razonables todos los años, que esa cultura de la colección, de comprar una pieza cada año o 2 piezas, haciendo un esfuerzo, no la tenemos en nuestro país, porque se piensa que los coleccionistas son grandes potentados que tienen mucha capacidad de compra. Incluso está asociado también a gente que invierte para especular, a gente que viene de la construcción, porque España y la construcción y el dinero están muy asociados. Sí, pero también está muy asociada a la construcción y la ignorancia, ¿no? Por no decir la construcción y la brutalidad. Pero bueno, en cualquier caso, yo conozco muy bien el coleccionismo alemán de fotografía, ¿no? Y ahí sí que te digo, el coleccionista alemán es de la misma generación que el fotógrafo que compra. No sé si me explico. O sea, el mayor coleccionista de Ruff, por ejemplo, o de Astrid Klein, o de toda esta gente, son sus médicos, sus abogados, gente que empezaron a trabajar con ellos cuando eran muy jóvenes y empezaron a comprar porque era muy barato, como aquí se compraba un grabado, ¿no? Una serigrafía. Ellos compraron una foto, pero claro, los alemanes tienen esa mente tan estructurada y aquí compraban una foto, compraban 2, compraban 3, compraban 25 y te encuentras un tipo que tiene 180 RUF, ¿no? O 400 Richter. Claro, lo conoce hace 30 años o 40 años, le ha ido comprando siempre. Entonces, eso es un coleccionista, ¿eh? Otras colecciones de aquí, más o menos, dijéramos, conocidas, tienen lo que le han vendido las galerías, ellos no saben nada de fotografía, compran porque está bien y me parece genial que se gastan dinero, que sean foto, ¿no? Pero que no existe, o ahora empieza a existir, el coleccionista, yo pienso que es también en todos los demás, pero lo que pasa es que de la pintura o de todo tipo de manifestación plástica, el coleccionista sí que ya tenía una preparación anterior y la fotografía le ha venido un poco de nuevo, por lo tanto son más jóvenes, ¿no? Pero hace falta no solo un coleccionista que compre, sino un coleccionista que compre con sentido, que no acumule, sino que compre con un razonamiento. Y la creación de una colección, aunque primero empieza porque te gusta, poco a poco tiene que estructurarse para que realmente sea una colección sensible, ¿no? Y eso, pero eso lo pasa, la gente en España solo colecciona pues coches o vinos o cosas así. Cuando empiecen, que yo creo que están empezando a coleccionar fotos, gente más joven, que no, como tú dices, no son ricos, pero bueno, se pueden comprar unas fotos al año, sobre todo si son fotos españolas, aunque a veces te sale más barato una foto alemana que un español, pero bueno, ahí te lo dejo. Pero entonces, claro, sí que es cierto que yo le veo un buen futuro al coleccionismo de fotografía, pero tiene que estar apoyado por un tratamiento en los medios importantes de la fotografía, que las instituciones expongan fotografía a nivel de igualdad,
No es verdad esto. Los grandes museos, dijéramos, de arte contemporáneo, la fotografía, bueno, la fotografía, digamos, pura. Te pueden exponer Sí, a Frank Wilke, pero un fotógrafo pues es muy difícil. O sea, hizo todo un fotógrafo español de más de 50 y pico años, y que no empiece por F, el nombre es muy difícil. También ocurre, Rosa, que aquí en España, y está muy marcado eso, cada director de museo quiere poner su sello en la línea que está llevando y no entiende que tiene que responder a todo lo que está ocurriendo. Entonces, pues Manolo Borja no es precisamente un gran defensor de la fotografía en el sentido que tú estás comentando. Pero ahí no estoy de acuerdo contigo. Yo creo que un director se diferencia de otro director porque pone su sello personal. Lo que pasa es que lo que no puedes poner el sello personal más grande que el edificio. Tú tienes tu sello personal para mantener una línea teórica, pero tienes que dejar un espacio, sobre todo en la Reina Sofía no es un problema de espacio porque hay espacio para todos, para mantener pues, el arte joven español, para potenciar la fotografía, para potenciar otras muchas cosas que no sean solo artistas desconocidas latinoamericanas, por ejemplo. Pero bueno, exactamente a eso me refiero. Es decir, dentro de tu responsabilidad como director, independientemente de las líneas que tengas, está también ser capaz de responder a todo lo que está ocurriendo en el sector, porque Manolo Borja empezó en 2008, va a ser ya para 13 años, y lo que creo que es interesante es que debería del museo reflejar mejor las cosas que están ocurriendo en España. Por ejemplo, esa eclosión de la... Eso se presta a opiniones. Hay muchos otros museos y podría ser complementario, no tiene por qué hacer un solo museo todo, ¿no? Pero también te digo que yo estuve en el jurado que eligió a Manuel Borja y que, bueno, pues lo que él propuso y ganó no es tan exactamente lo que ha estado haciendo, te quiero decir. Y también te digo que le elegimos para 5 años, no para toda la vida. Pero bueno, ¿qué pasa? Eso es muy España. En España había una sola gasolina, un solo partido, un solo rey y un solo todo. O sea, entonces, ¿por qué va a haber más de un director de museo? Pues uno para siempre. Uno para todos los museos. Yo haría esto, ¿no? Pues un solo director para todos los museos de España y mientras viva. Y así ya nos evitamos problemas, ¿no? Y después también, sí que me gustaría hablar contigo, que seguro que sabes mucho más que nosotros, sobre el tema del ministerio, porque el ministerio tiene tan poco respeto por la fotografía, porque se conforman con dar el premio nacional, que parece que lo dan como reúnen un jurado que pasaba por allí y a ver a quién le toca este año para no molestar a mucha gente, en vez de premiar la carrera, que es mucho más sencillo. O sea, me parece impresionante que Joana Villarnés no lo tuviera. Y desde el ministerio no sé qué hacen por la fotografía cuando es el sitio que tenía que ser de referencia para que la fotografía fuera validada y fuera algo creíble y llegara a sitios en España, no solo a tabacaleras. Mira, yo del ministerio no sé nada porque es que no me interesa un carajo el ministerio, procuro no pasar ni por la puerta y he sido jurado del premio de fotografía como 4 veces, ya dije que nunca más, por favor, que no me volvieran a llamar nunca más, porque es que lo pasó fatal, quitando cuando ganó Cristina García Rodero, que fue una unanimidad absoluta, pero otras veces, es que claro, es que un año hay que premiar una trayectoria. El año siguiente hay que recuperar a un artista olvidado. El año siguiente es un joven valor. Así no hay manera. Luego tú ves la formación de los jurados, ese como de todos, ¿no? Y siempre hay un primo, o un amigo, o un exnovio, o un no sé qué, del que va a ganar. Entonces te quiero decir que cuando yo llego al jurado ya está decidido, ¿no? No es que sea decidido desde el ministerio, sino que somos 5 jurados, se juntan 3 por la noche anterior y deciden quién va a ganar, y 3 votos contra 2 ganan siempre 3. ¿Entiendes? O sea, que es una cosa como muy al albur de las circunstancias. Anécdotas en la deliberación de los jurados que nos sonrojarían a todos. A todos pues nos sonrojarían. Entonces no lo voy a contar porque son vergonzosas. Pero que efectivamente la democracia es lo que tiene, que 3 son más de 2. Y si los 3 son amigos del artista, más el que ha ganado el año anterior, que es primo, pues entonces ya sabes quién va a ganar. ¿Qué haces tú allí? ¿Qué haces tú allí? Nada. O sonríes y no te pagan además, te dan un montón de libros que ya tienes, bueno, o sea, por favor, para insultarme quedamos en la calle, no sé cómo decirte. Pero bueno, el ministerio no tiene línea cultural en un país en el que la cultura no tiene importancia, no hay una planificación política, porque puede cambiar el partido en el gobierno, pero los ministerios, para la seguridad social, ahí sigue habiendo médicos y siguen funcionando los ambulatorios, aunque intenten cortarlos. En la cultura eso es lo mismo. Mira, tú se está cerrando el CEDAN, hay 1000 museos que no tienen presupuesto, no hay ninguna garantía de este año te dan mucho dinero, año que viene no te dan dinero, o te dan mucho dinero y te lo gastas en folclore. O sea, es que no hay, o sea, yo creo que no es cuestión
solamente de poner un director con buenas prácticas, que no existe ninguna buenas prácticas. A mí me han llegado a llamar para hacer un jurado con la condición de que votase a fulanito. Esas son las buenas prácticas. Entonces, yo no creo que sea tanto el nombrar a un director concreto, sino un proyecto, y luego que a los 2 o 3 años haya un seguimiento de ese proyecto. Pues son como los currículums. Tú puedes ser el comisario de la Bienal de Berlín y puedes dejar un desfalco y una ruina en Berlín, y una Bienal a la que no vaya nadie y sea un desastre y la prensa lo ponga fatal, pero en tu currículum se lo va a poner que comisariaste la Bienal de Berlín. ¿Me entiendes? Pues esa es una cosa de espectáculo, que de espectáculo viene espectacular, ¿eh? Es una cosa para el público, pero no es la realidad. Entonces yo creo que lo que habría que hacer es controlar y vigilar el funcionamiento de los medios por un comité de expertos, punto. Rosa, lo entiendo y lo comparto, ¿eh? O sea, me parece sorprendente cómo aquí se apoltronan en los puestos y no se preocupan de las estructuras. Es decir, yo creo que el ministerio podría habilitar canales para que la fotografía tuviera más sitio y cuando se llegara al jurado del Premio Nacional, que hubiera por lo menos un criterio, tú comentas, que hubiera solo uno, es decir, la carrera o joven valor o lo que fuera, pero un criterio por lo menos por 5 años seguidos. O sea, no puede ser que... Perdona, yo he estado en jurados con galeristas que solo apoyan a sus artistas. ¿Cómo llevas a un galerista a un premio en el que participan sus artistas? No sé si me explico. Bueno, que yo también he estado en jurado de ese tipo. Pues ya está. ¿Y te parece lógico eso? ¿Te parece normal? Pues a mí no me parece bien. Bueno, Rosa, te digo que en un jurado en concreto yo tuve que parar el jurado y decir, por favor, esto no puede seguir por este camino. Es decir, galeristas defendiendo a uñas y dientes autores de su galería. Y yo dije, por favor, esto no puede seguir por este camino, vamos a detenernos. No entremos en esa... No, pero también no, pero que también está bien que la gente lo sepa. También está bien que la gente lo sepa. O sea, que esta gente sabe más de lo que nosotros podemos pensar. Pero en cualquier caso, yo he visto cuando yo era muy joven, yo creo que fue mi primer jurado, estaba con Luis Gordillo en el jurado, y estaba un ex director de Reina Sofía. Reina Sofía no existía entonces, pero bueno, luego fue director y después, como toda la vida, ha sido ex director, ¿no? Pues ese famoso crítico y posteriormente director de Reina Sofía, cuando vio que aquello se le iba de las manos, dijo con un desparpajo que yo me quedé alucinada pensando, esto es así, esto va a ser así siempre. Y dijo, ¿cómo no vamos a dar el premio a fulanito si participa porque le he dicho yo que va a ganar? Claro, eran amigos íntimos. Yo le garantizo que iba a ganar. Y claro, Luis Gordillo dijo, no, aquí solo hay un artista, que se llama Soledad Sevilla. Y punto pelota, ganó Soledad Sevilla, claro. Pero ¿tú te crees que se puede decir eso delante de Luis Gordillo y de otra gente o gentucilla como era entonces? Aquí tiene que ganar fulanito porque yo, le he dicho que es que va a ganar. Bueno. ¿Cómo quieres decir eso? Pues así, eso fue hace, yo qué sé, 30 y pico años, sigue sucediendo. Vale, para terminar, varios temas que también me interesan. ¿Crees también que en España hay mucho centralismo, pero ocurre en fotografía, en pintura, en literatura y en todo? Es decir, cuando se habla de España, realmente en muchos casos solo se tiene en cuenta Madrid, porque los medios que tienen peso están en Madrid. Menos no. O sea, yo creo que en España hay muchos centralismos, ¿no? Porque para un artista madrileño exponer en Cataluña ha sido siempre prácticamente imposible. Comisariar un madrileño en Cataluña es muy difícil. En el País Vasco ya casi, yo he comisariado en los 2 sitios, pero en el País Vasco ahora imposible. Vamos, ahora digo imposible, ahora me van a llamar, es imposible en todas partes, a ver si me llaman desde todos para demostrar que sí es posible, pero muy difícil. Son instituciones políticas y hay intereses políticos, familiares, sociales, culturales, ideológicos, que me parecen muy respetables todos. O sea, que en esa discusión, queridos oyentes, no vamos a entrar, yo no voy a entrar. Pero si tú ves a quién has puesto Manolo Borja en el MACBA y luego ves en el Reina Sofía, pues hombre, tú ya sabes que no tienes nada que hacer. Tú ya sabes, si eres Rogelio López Cuenca, que hasta que tengas 60 años no te vas a poner Reina Sofía, y porque ya el clamor era inevitable. Pero no sé dónde hay más sitios, no sé si se ha puesto en Cataluña, por ejemplo. Y así muchos. O sea, que te quiero decir que yo llevo desde los años 80 viendo, oyendo y callando, y oyendo mucho. Y tengo una memoria que te pasas. Entonces te quiero decir que hay muchos centralismos y muchos vetos. Unos son obvios y otros no son obvios, pero existen. Bueno, no sé, yo como soy más inocente que tú, como tú dices, yo no veo nada, ni me entero de nada. Yo creo que a partir de los 15 años no hay nadie inocente. Puede haber tontos, pero inocentes no.
de todos modos, lo que sí me gustaría resaltar es que independientemente de Madrid y de esos núcleos que tú comentas, que con fuerza a todos los niveles, como puede ser Barcelona, Cataluña o el País Vasco, sí que creo que hay un núcleo interesante que va a crecer en los próximos años, que es Valencia. Valencia ha crecido siempre. Bueno, ha Valencia tenido un periodo extraño y ahora creo que va a empezar a crecer. O sea, con bueno, en el IVA porque ha entrado Nurianguita, Bomba G es un centro nuevo. Bomba G, si no hay Nurianguita, no lo vas a ver como hasta ahora. Bueno, ya veremos. Bueno. Y después también va a abrir centros nuevos, va a abrir un CaixaForum. En fin, creo que Valencia es un sitio a tener en cuenta en cultura y en fotografía en particular en los próximos años. Porque te digo ya que Sevilla y Andalucía no. Valencia seguro. Yo te digo a ti que Valencia tampoco. Por mucha CaixaForum que van a hacer los blockbusters que hacen en Madrid, ¿no? O sea, vamos a hablar claramente. La CaixaForum, aire, la Caixa fue, ahora es para familias, ya está muy bien lo que hace, lo hace muy bien, te gasta un chingo de pasta, pero está para familias y para hablar de Julio Verne, o sea, no. Pero bueno, en cualquier caso, ojalá vaya bien en Valencia y ojalá vaya bien en Santa Cruz de Tenerife, yo qué sé. Va a depender de cada uno y va a depender, ya te digo yo, de los políticos y del dinero y de la libertad que quieran dejar en los sectores culturales. Va a depender de eso, porque donde no hay dinero no se puede hacer casi nada. Y si tienes mucha imaginación y trabajas 80 horas al día, pero ¿cuánto tiempo dura la energía para eso? ¿No? Para que además cuando consigas reflotar lo que sea, te echen y venga el cuñado del concejal. O sea, quiero decir que si no se llega a un nivel de cultura que no es saber, sino un conocimiento, una ideología, una coherencia ética, social, cultural, ideológica, no hay nada que hacer, pero no en fotografía, en nada. O sea, mientras este país, cuando no hay hoteles y turistas borrachos en las playas, estemos en la ruina, no hay nada que hacer. Pero yo creo que, bueno, con lo poquito que podemos hacer, algo hacemos. Hombre, claro, hacemos algo como hacen en Turquía. En Turquía hay unos artistas excelentes y ahí están. Cuando no los detienen o no los matan o no se tienen que ir a otro sitio, en Armenia, en Bosnia. ¿Tú te has parado a pensar toda la gente que no conocemos que hace cosas maravillosas? Claro. Porque esa es mi obsesión, todo lo que no sé, todos esos artistas que hay y no sé. Y abro una ventanita en, yo qué sé, en Tailandia y te encuentras 800 tipos allí escondidos haciendo fotografía maravillosa que sabes que nunca van a llegar a nada. Sí, pero también... Como aquí. Entonces eso hay que asumirlo. Y una vez que lo asumimos hay que buscar las soluciones o los arreglos, pero no hay que pensar que es que hay que fomentar a nuestros artistas haciéndoles mejor. Los artistas ya son buenos y si no son buenos, peor para ellos, mejorarán o desaparecerán. Eso no es un problema, eso ha sucedido siempre. El problema es el lugar y la estructura económica, política y educativa que tiene. Ese es el problema. Y en Barcelona lo saben perfectamente últimamente. Pero fíjate, Rosa, que yo ahí sí que discrepo. Yo me siento un poco en deuda con España, me siento como una especie de compromiso moral con intentar hacer que esto mejore. O sea, me siento con la responsabilidad de que la fotografía andaluza llegue más lejos, que la fotografía española llegue más lejos, y en todo lo que pueda intentaré sumar, porque es que si no, no tendría ilusión por trabajar, porque mi ilusión no es ganar dinero. Bueno, a mí me encantaría ganar más dinero, efectivamente, pero en cualquier caso yo te halago, me parece estupendo, seguramente irás al cielo. Ahora, yo no comparto, o sea, a mí me parece muy bien los fotógrafos chinos, los de Jerez de la Frontera, los de Sitges, y me da igual, o sea, yo no tengo nada, yo soy española por una casualidad de que mis padres estaban aquí y nací aquí, pero eso no es un compromiso que yo ya haya asumido. No, te estoy hablando de mí, yo te estoy hablando de mí, no de ti, entonces también tiene que ver... Es una especie de patriotismo cultural muy bien, que me parece muy bien mientras sea cultural, pero te quiero decir que yo lo aplaudo, pero no lo comparto. Pero no lo llevo a nivel patriótico, es una serie de compromisos con el entorno, con el contexto. O sea, con el entorno donde yo he crecido, si al entorno le va mejor, a mí me irá mejor. Si una cuestión de... Hace muchos años, Rosa Queralt, que era una crítica catalana que ya falleció, espero que la conozcáis o la recordéis, por lo menos todos vosotros, era una mujer absolutamente maravillosa. Y una vez, yo he coincidido mucho con ella y hemos cerrado hoteles y bares, nos hemos acostado a las 6 de la mañana hablando y hablando, bueno, escuchándola a ella. Era una señora espectacular.
Y me acuerdo una vez cuando se creó el IAC y todo esto, que bueno, pues yo estuve en la creación, aparte de unas asambleas, en fin. Yo me acuerdo que se discutía mucho, pues si el cascabel, que si el gato, que si esto, que si el ministerio, que el nivel, que si España, que si había que potenciar. Entonces ella se levantó con esa educación que tenía y esa voz que nunca levantaba el tono y dijo, me vais a perdonar, yo creo que solamente hay una cosa que nosotros podamos hacer y es calidad. Hacer las cosas bien, todo lo que hagamos lo mejor posible, lo más honradamente y lo mejor posible. Si la calidad la ponemos cada uno de nosotros, la cosa funcionará. La calidad, no el interés personal, la calidad. Seamos exigentes y seamos profesionales. Y me pareció que después de dicho eso, ya no hacía falta decir nada más. Y yo sigo pensando que si tú haces tu trabajo bien, estás haciendo mucho y por la gente con la que trabajes, por el lugar en el que hagas y por todos. Pero también por ese señor que estudia fotografía en Tegucigalpa y un día hay un libro tuyo en sus manos. También estás ayudando a él, ¿entiendes? No es que a lo mejor tú le quieras ayudar a él, pero yo creo que cuando alguien hace bien, mira, yo ya tengo muchos años y he escrito muchas cosas y me documento para cada cosa que escribo. Cuando escribo de algún artista español, contemporáneo, por supuesto, resulta muy difícil, o de un fotógrafo, resulta casi imposible encontrar bibliografía. Alguien que haya tenido una idea y la haya plasmado y haya quedado. O sea, yo soy adoradora de los libros, ya tengo una librería, entonces, bueno, pues que quede algo de la inteligencia del momento sobre ese artista. Pues te puedo decir que de críticos españoles yo creo que del único que he encontrado cosas, no el único, pero bueno, del que más me acuerdo, porque siempre todo lo que he escrito me sirvió, era Kiko Rivas, que luego era conocido por lo golfo, lo simpático, lo bebedor y lo juerguista que era, pero como crítico era espectacular, ¿no? Porque cuando escribía poco, escribía bien, lo hacía bien. Yo creo que ese es el problema nuestro. Hagas lo que hagas, hazlo bien, ¿no? Porque todo el que hace algo bien, ayuda, ¿no? Yo procuro hacerlo, ¿eh? Yo procuro hacerlo, ¿eh? Procuro hacerlo. No, o sea, no digo porque me sienta aludido, porque el discurso me parece muy pertinente. Es decir, vamos a hacer mucho poco, pero vamos a hacerlo bien. Exactamente. Porque también predomina gente, pero hay mucha gente que predomina que no lo hace bien. Y ese debate de la crítica que tú dices, para mí también hay como una querencia en la crítica española a escribir desde la filosofía, muchas citas, Lacan, Adorno, Susan Sontag en el minuto 1. O sea, es como una especie de continuo lugar común. Y es, estás escribiendo de ellos. No, pero para mí es un problema de planteamiento, porque yo cuando escribo de algún autor, del que sea, lo primero es que le pregunto a él o leo todo lo que haya. Yo no escribo lo que me da a mí la gana de cualquier autor. Escribo lo que yo creo que tengo que escribir, pero lo que siempre pienso es que aquel que lea alguna vez por equivocación lo que yo he escrito, le sirva para algo, para poquito, ¿no? Aunque solo sepa saber en qué año nació el artista, porque es que ahora coges cualquier libro y no pone ni el año en que nació. Entonces, claro, llega un momento en que dice, bueno, o sea, ya vamos, ¿esto qué va a ser? Pero tú ten en cuenta que la gente que las cosas no las hace bien o no intenta hacerlas bien, lo que está haciendo es jugar en otra liga. Está trabajando para él, no está trabajando para nadie, está trabajando para él o para ella. Entonces, ese es el problema. O sea, si en Colectania hacen las cosas bien, si tú, si yo, si todos estos señores y señoras que tenemos alrededor se plantean su trabajo, sea el que sea, ¿no? Sea el que sea, incluso sea, soy lectora profesional, lee bien, entérate de lo que lees. Entonces, cualquier cosa que hagas, hazlo bien, hazlo con la intención de hacerlo bien, ¿no? Porque es que me parece que eso, si no, no merece la pena hacer nada. Bueno, perdón, Pepe, Irene, Georgina, si queréis que alguien intervenga, alguna pregunta, algún feedback. Sí. Tenemos algunas preguntas en el chat. Si queréis vosotros cerrar un último tema, por si luego no tenéis oportunidad, o nos lanzamos directamente a las preguntas. Solamente quiero decir una frase de cerrar, que yo creo que, bueno, ha dado un poco el tono de todo esto. Que la cultura muestra la salud de un país, ¿no? Y de una persona, y de una asociación, y de un museo, y de una charla. La cultura es el termómetro que nos dice si tenemos COVID o no tenemos COVID. Esa es el baremo, es la cultura. Una persona no tiene cultura, y no me refiero a que sepa los afluentes del río tal para la izquierda o por la derecha, sino que tenga una cultura de vida y de experiencia y de curiosidad,
y de almacenamiento de experiencias, de conocimientos y de dudas, sobre todo. Si no tiene eso, pues no podemos hacer mucho más. Y yo, bueno, para cerrar también, decir que la imagen, que la fotografía es el futuro, que el mundo cada vez es más visual y que la fotografía nos sirve para hacer preguntas, para estar aquí y entender cosas que están ocurriendo. Simplemente eso, que entendamos que la fotografía de todos los medios expresivos, creativos que conocemos, desde mi punto de vista, es el que tiene más posibilidades. Porque el mundo ha ido en la dirección que a la fotografía le ha venido bien. A ver, ahora Muy lo buen mejor, cierre. preguntas. En eso estás de acuerdo, ¿verdad, Rosa? No. Fichamos a esta pareja para que nunca se pusieran de acuerdo. No, yo respeto totalmente y entiendo lo que dice, pero yo creo que la creación siempre es subjetiva. Y bueno, pues ahí cada uno hace lo que puede. Mira, si queréis arrancamos con algunas preguntas del chat y de todas maneras volveros a animar a que intervengáis. Simplemente tenéis que quitar el silencio que habéis respetado durante la charla y pedir la voz para, ¿verdad, Georgina? Para hacer la pregunta. ¿Cómo se pide la palabra? Simplemente, ¿no, Georgina? Tenéis que intervenir directamente. No, pueden pedir la palabra por aquí abajo, por el menú. En el menú les aparece. ¿Y alguna pregunta, si alguien quiere preguntar, o la decís vosotros como moderador? Tenemos algunas, si queréis tenemos algunas, arranco yo con 2 o 3 que se han hecho en el chat durante la conversación y luego de nuevo animaros a que no os cortéis para preguntar. Si no hablan ellos no tiene ningún sentido todo esto. Pues mira, Leire pregunta, al hilo de lo que ha dicho Sema, de la falta de investigación e interés en investigar académicamente la fotografía, a mí me gustaría preguntar si ese desprecio, por así decirlo, de la parte academicista o investigadora intelectual de la fotografía no tiene que ver con el hecho de que la fotografía o los buenos fotógrafos se hayan definido a sí mismos como un oficio, una práctica, y de ahí que haya habido un desinterés por la investigación. Es decir, lo bueno era el oficio y quien tenía oficio, no el que pensaba o reflexionaba sobre el hecho fotográfico. Pues esto ya contesto yo directamente que no. El problema con la investigación y con el estudio es que es pesado, aburrido y no da dinero. Me acuerdo una vez que Francisco Jarauta empezó a dejar las clases o a meterse en el mundo del arte y decía, bueno, es que haciendo comisariados se gana más, se viaja más y se liga más en una cátedra universitaria, efectivamente. Entonces, investigar es duro y no está bien pagado, estudiar te lleva mucho tiempo, no tiene un resultado claro y aunque publiques un libro no se va a vender más que muy poquito, con lo cual no tiene esa gratificación glamurosa o espectacular del comisario, que también es una leyenda urbana, pero bueno, o sea, que yo creo que es más fácil decir how que decir hola, ¿cómo has estado? Pues efectivamente, la investigación siempre va a ser difícil y dura. Y luego también, la investigación en artes plásticas o en música son lenguajes muy abstractos, con lo cual la aproximación al estudio de estos lenguajes es mucho más dura y tiene que tener unos elementos de origen, pues una gran afición, una gran sensibilidad, no es fácil. Y luego, sobre todo, no es rentable. Bueno, y también yo añadiría, muy de acuerdo con Rosa, y añado, que también investigar el presente es muy complicado, porque claro, si tú te metes a investigar un tema del pasado, simplemente acude a los libros pertinentes o a los lugares donde puedas encontrar documentos y ya está, pero estudiar el presente es muy difícil porque no está acotado. No sabes qué es importante, dónde puede estar la fuente, y si además también coincide que los profesores de la universidad, que son los que tienen que instar o animar a la gente para que investigue determinados temas, pues no son precisamente los protagonistas de estas historias, sino gente que está en otras guerras porque están absorbidos por la burocracia, pues se unen que la fotografía española pues no la estudia nadie, o si la estudian es mirando muy hacia atrás. Es decir, solo existe una tesis doctoral sobre el grupo AFAL, que es del año 2006, de Laura Terré. El año pasado se publicó una tesis doctoral sobre el fotolibro, que era una que llevaba Horacio Fernández, pero son cosas muy puntuales y muy aisladas. Ahí me sorprende. Generalmente muy aburridas. Independientemente de que no voy a entrar en valorar la calidad, ni siquiera. No, simplemente... no es la calidad, me refiero a que es un trabajo muy arduo. Y pero el de Laura Terré es excepcional la investigación. No, seguramente. Excepcional, es decir, ha puesto mucho orden en el grupo AFAL. Pero quiero decir que ese tipo de investigación o de investigador exhaustivo, necesario, que pone orden, no existe. Que la mayoría de los archivos de nuestros fotógrafos históricos desde los años 50, 60 o 70 no están bien investigados.
que es una cosa Mira, y te digo sorprendente. otra cosa, yo creo que es necesario generar un nuevo tipo de investigación y de investigador. Alguien que no solamente esté en los archivos polvorientos, esta Claro. cosa de experto de la nada, ¿no? Sino alguien que esté vivo y en conexión con la realidad actual. Entonces eso te acerca como estudioso y como lector y como personaje del sector, ¿no? Porque de alguna manera ellos no tienen que ser los eruditos, sino los comunicadores también de lo que saben. Entonces, ahí yo creo que hay un fallo bastante general. Bueno, y ya lo último, y es que no hay bibliografía donde la gente pueda acudir a enterarse medianamente de ninguna historia. Es decir, O está en inglés o en alemán, perdona, que esa es otra, hablar idiomas. Bueno, ¿no? Si no lees en inglés, ni en francés, ni en nada, pues claro, posiblemente tampoco leerás en español. Pero... Sí, pero que es verdad que al final las tesis doctorales están muy acotadas al departamento donde las hace y la orientación que te dan tus directores. Ya, pero bibliografía hay. No en español a lo mejor, pero hay bibliografía. Muy bien. Más cosas. ¿Otra pregunta? No, pregunta a Antonia Guerrero, ¿no creéis que para que se nos conozca o se aprecie más tenemos que hacer más promoción en campañas, igual que se hace en el turismo? Y por cierto, el turismo no es solo bares, el turismo está mucho más profesionalizado en España de lo que los españoles nos creemos. Quizás haya que crear marca España de fotografía y de la cultura en general. ¿Qué pensáis? Esta pregunta, sé por dónde vais a tirar. No, yo no voy a tirar por ningún lado. Contesta tú. No, vamos a ver. Pero es que la cultura y la fotografía no le interesa a nadie en general, le interesan a alguien, a pequeñas personas en concreto, no tienen ningún peso político. Es decir, las programaciones de fotografía o en general de artes visuales no tienen peso político, no le cuestan votos, no salen en los medios, no tiene repercusión para los que toman decisiones. Entonces, al final, está al albur de personas que tengan criterio para programar o decidir. Sería fantástico tener una marca de fotografía española. Bueno, algo medianamente similar han podido hacer, pues, Blank Paper como colectivo. En inglés, ¿no? Black Paper, marca española. Blank Paper como colectivo, pues han sí, podido hacer algo, pero está no. muy bien, pero que para hablar de fotografía española es otra cosa. De todas maneras, yo creo que turismo, vamos a analizar, el turismo es una gran industria, perfecta, con profesionales enormes, por supuesto. El parque turístico hotelero español es mejor que el de cualquier país que yo haya visitado, perfecto, por supuesto. Ahora, los turistas que vienen a España, el mayor porcentaje son ingleses que vienen a las playas a emborracharse o a quemarse vivos. De esos señores y señoras que vienen, la cultura española no les interesa nada más que saliendo de la paella y el gin tonic, ¿no? Punto. Eso vamos a dejarlo. Y el fútbol, y el fútbol. Bueno, y las mujeres, el vino, ese tipo de tonterías. Vamos a dejar eso claro cuando hablamos del turismo y la cultura. El 90% del turista extranjero español en España no visita ningún museo, va a la playa. Por supuesto que hay un turismo más culto, más elegante, porque no, el mundo no es tonto, gente culta, que viene y va a Prado, o va a no sé dónde, y a Madrid vienen prácticamente todos los turistas, sobre todo porque llegan a Barajas, punto. Pero bueno, luego una vez sueltos por las calles, pues, ¿cómo decirte? Yo toda esa cantidad de tíos que hacen balconing, los borrachos y toda esa gente, yo no creo que les interese la cultura española y la fotografía les parecerá el fotomatón, o sea, no sé cómo decirte. Es que eso es un tema que yo ni considero para tratarlo. Eso es otro mundo, otra historia, ¿no? O sea, ya si saben leer y sumar y que paguen con tarjeta, ya me parece suficiente, de toda esta gente que viene. O sea, por favor, un poco de seriedad. Una cosa es que la industria turística española sea líder en donde lo pongas, y otra cosa es que el público que viene, porque lo que le ofrecemos es sol. Es sol, que es gratis, muy buenos hoteles, unas playas estupendas, comida barata, bebida barata. Un inglés, esto es el paraíso. Con lo que se gasta en Londres un año, vamos, aquí es que vive toda la vida borracho. Entonces, claro, efectivamente, somos el paraíso para ellos. Pero no nos engañemos buscando la razón, es esa. Bueno, otra pregunta. Blanca López. A Agustín Pacheco le quiero contestar, que había una pregunta por aquí que he leído. Yo no estoy hastiada, ni aburrida, pues si no, ya me hubiera retirado. Ahora, lo que yo creo que es luchar por la foto, como si fuera, vamos a luchar por nuestras ideas y tal. No, pues la gente que quiera ser fotógrafo tiene que intentarlo y luchar por su obra y luchar por su trabajo. Yo lucho por mi revista y por mi trabajo. Y cada uno tiene que hacer su parte pequeña, grande o mediana. Yo no estoy hastiada, lo que pasa es que ya llevo muchos años en esto. Yo digo la misma historia muchas veces, veo la misma tontería siempre y veo cómo la gente que más vale no son los que más suenan. Entonces ese tipo de cosas sí me tocan un poquito las narices. No es que esté hastiada, ¿no? Es que estoy un poquito a veces hasta allí mismo. Pero eso es otra cosa muy diferente.
Rosa, yo disiento contigo, ¿te parece bien? Sí, sí, por supuesto. Spotorno hizo un libro estupendo que se llamaba Pics, que ponía tan mal a los Pics que su estrategia era, bueno, como lo estamos poniendo tan mal, la reacción de la mayor parte de la gente era, no puedes andar mal. Yo creo que tienes tú esa estrategia. Lo pones tan negro que todos nos solidarizamos inmediatamente, decir, no, encontramos bastantes cosas positivas que tú no has mencionado. Hombre, es que yo, como diría Umbral, yo no he venido aquí a hablar de lo positivo, para eso nos vamos a un café, una fiesta hippie y lo pasamos mejor. O sea, yo creo que aquí hay que analizar una situación real en la que yo conozco grandes fotógrafos. Resumiendo el papelón que hay, yo conozco grandísimos fotógrafos que viven muy malamente, cuya obra no la conoce prácticamente nadie, incluidos los expertos fotográficos, que no venden una foto en años y que son tan buenos o mejores que los que estás poniendo en Mapfre todos los meses. Pero tú no les llevas una exposición de ellos porque es que ni te reciben. Vamos, te reciben porque supongo que les darán cosa no recibirme, pero que no quieren saber nada de un fotógrafo español vivo. Entonces, claro, esa es la realidad maravillosa que yo veo todos los días. De todas maneras, hay fotógrafos también que son buenos. Yo que sé, a mi Chema Salván me gusta mucho. A mí me gustan muchísimos, pero yo no he venido a decir lo buenos que son todos esos fotógrafos maravillosos. También está bien que digamos que hay algunos buenos. A mí me parece que Chema Salván... Algunos no, muchos. Hay muchos buenos. Muy bien, fantástico. Y algunos buenísimos. Lo que pasa es que eso ya lo digo yo en revista, lo digo continuamente. El problema no es ese, el problema es que esos fotógrafos buenísimos nunca van a exponer en el Reina Sofía, ni en el Marva, ni en el Museo Navarra, ni... Primero porque no hay tantos museos para tanta gente. Y después porque los directores de programación o los comisarios alternativos, pues algunos saben, algunos no saben, y bueno, pues hay un embudo muy grande, inevitablemente. Pero las razones que hacen que algunos pasen por ese embudo muchas veces tienen muy poco que ver con la calidad de la obra. Totalmente de acuerdo. No digo más. No lloremos. Estamos vivos, la fotografía es bonita, no nos pongamos tristes. Muy bien, te veo muy feliz. ¿Alguna pregunta más? Jorge Conde pregunta, ¿la fotografía puede generar conocimiento y plantear preguntas, reflexiones útiles para la sociedad? ¿Dependerá su futuro de los vaivenes del mercado, de la praxis o de la supervivencia? Superabundancia. Bueno, yo pienso que la respuesta no hace falta que se la demos nosotros, ahí está, sigue existiendo el libro, sigue existiendo la pintura, sigue existiendo todo, ¿por qué va a dejar de existir la fotografía? Precisamente yo creo que la fotografía no ha llegado ni a la pubertad, ¿no? O sea, nos tenemos ya con la pintura, que ya ha muerto la pintura no sé cuántas veces, ya se ha resucitado, no empecemos a con que mueve la fotografía. Hombre, ya la gente no lleva la Hasselblad, ni lleva la Nikon, ni la Rolleiflex, y ya todo esto, pues, habrá que evolucionar y todo esto, pero bueno, pues eso es la vida, la evolución. Ahora, el futuro, decía aquí Jorge Conde, no pregunta por la supervivencia, sino por el futuro. Pues hombre, yo creo que el futuro, mira, eso pasa como con la humanidad. Nosotros estamos ahora mal porque tenemos un COVID, porque hay 1000 guerras, porque hay pandemia, porque muertos. Nunca ha estado mejor la humanidad que en este momento. En ninguna etapa anterior de la historia de la humanidad ha estado mejor el hombre que ahora. Con lo cual, si la fotografía está muy mal ahora, pues posiblemente no va a estar mejor nunca. Y esperemos que en el futuro esté mejor. O sea que bueno, tampoco hay que ponerse dramático. Yo sobre todo pido que no os pongáis trágicos. Y ahora cortamos esto, vamos con nuestros hijos, mis perros, mi público, que ya estarán, sabrán mi alto la pesca. Entonces, quiero deciros que la vida es otra cosa. La vida es todo. La foto es parte de la vida, pero no es la foto la vida. Hay más cosas. O sea que tranquilizaros todos y disfrutar, que es lo único que nos queda. Yo no veo tampoco tan mal el panorama. Es decir, hay circunstancias difíciles. España es un lugar complicado para desarrollar una labor profesional o lo más profesional posible porque no hay estructura ni hay tradición, pero tiene otras ventajas. Es un sitio magnífico para vivir, como saben todos los turistas esos de los que tú hablas. Entonces, pues nada, tendremos que esperar a que la estructura funcione un poco mejor y de mientras, pues los fotógrafos me imagino que los que puedan hacer carrera podrán hacerla y los que no, pero después el mercado. Es que cuando preguntan el mercado, es que yo no sé quién vive de la fotografía en España, poquísima gente. Hay muy poca gente que pueda vivir de la fotografía en España. Realmente tienen otros trabajos relacionados con la fotografía, pero bueno, yo solo quiero haceros una pregunta a todos vosotros. No hace falta que la contestéis porque nos quedaríamos aquí a dormir varios días seguidos.
simplemente es España está mal, la fotografía en España está mal. ¿Os imagináis en Ecuador, en Armenia, en Bosnia, en Guatemala, en Montenegro, en Mali, en Guinea, o sea, no sé, en Birmania, que acaban de dar un golpe de Estado? ¿Os imagináis cómo está la... O sea, cuando hablamos de la fotografía como algo pimpante y lujurioso, estamos pensando en Estados Unidos, estamos pensando en Alemania, en Inglaterra, ni siquiera en Francia, porque no hay tanto fotógrafo francés como para tirar cohetes, ni italiano, ni turco, ni no conocemos Portugal, que está aquí tan cerquita, los pobres, tienen unos fotógrafos maravillosos. Pues, en fin, ahí están, los pobres, tampoco te creas que han llegado al clímax. O sea, que realmente nosotros pues somos unos más de la parte subdesarrollada del mundo. Hay muchos por debajo de nosotros. Si eso sirve de consuelo, la mayoría de los países numéricamente están peor. Sus fotógrafos, sus bomberos y todos están peor que nosotros. O sea, ¿qué pasa? ¿Tenemos que ser como Estados Unidos con nuestro ICP o tenemos que ser como Alemania con nuestra Academia de Düsseldorf, nuestros miles de museos maravillosos? Bueno, pues vamos a trabajar y a conseguirlo. No hay otra cosa que hacer. Para eso estamos aquí, para hacerlo. Vamos a tener problemas y a lo mejor nuestros tataranietos lo consiguen. O no, ellos sabrán, es un problema de ellos. Pero en cualquier caso, quiero decir que, bueno, pues no estamos tan mal. O sea, que no pongamos tras. Muy bien, muy bien. Por interpelación, en Fotocolectania hemos comprobado una cosa. Cuando vienen algunos galeristas, comisarios, expertos en fotografía, efectivamente no saben prácticamente mencionar 5 fotógrafos españoles. Pero cuando hay entidades que les enseñas y la marca fotografía yo creo que tiene un valor importantísimo y funciona muy bien, pues se sorprenden muchísimo. Entonces, creo que la labor de cada uno, estoy de acuerdo con vosotros, que quizás son burbujas muy separadas, es muy importante creérnoslo. Nosotros, cuando enseñamos esa obra, prácticamente el 100% de las personas que han visto la obra de Joan Colom que no la conocían, se quedan fascinados. Como de Leopoldo Pomés, como de muchos fotógrafos contemporáneos. Por tanto, creer en esa labor es muy importante y nosotros lo hemos comprobado in situ. La página web que hemos sacado ahora tiene también esa idea y la exposición que tenemos actualmente y el moverlo. Y yo creo que sí que ha cambiado radicalmente en panorama, no en súper positivo, pero hay otra cosa. Para nosotros, al menos, hay muchos colegas de otros museos con los cuales no coproducimos, no hacemos grandes proyectos, pero sí que hay un interés de cooperar. Y quizás, precisamente, el confinamiento del coronavirus lo ha potenciado mucho más. Vamos a tener que sobrevivir. Vamos a tener que sobrevivir gracias a esa colaboración, que para mí el espíritu de colaboración, al menos en el ámbito de museos españoles, no con todos, ni mucho menos, pero existe. Hombre, el tema de la colaboración tiene mucho que ver con el tema económico. Cuando no tienes mucho dinero, pues no te queda más que colaborar. Por eso Reina Sofía no colabora con nadie, porque tiene que hacerlo él, inaugurar él y firmarlo ellos y todo. Entonces, bueno, pues efectivamente, eso es así. Vamos, en cualquier caso, yo creo que sí, que la fotografía está muy bien en España. Hay grandes fotógrafos, muchos más de los que la gente... Y de hecho, por ejemplo, en mi revista, desde el número 0, ya sabéis que es temática, sea cual sea el tema que tratamos, siempre hay algún fotógrafo español. Como sea, siempre buscamos que haya algún fotógrafo español, que haya alguno portugués y sobre todo que haya latinoamericanos. O sea que siempre tiene que haber pues una variedad. Yo no puedo ir solamente a los fotógrafos que están en la tendencia, en la moda, a aquellos que triunfan y que están copando los museos de todo el mundo. No, tiene que ser gente de todo tipo. Si sacamos 30 fotógrafos en cada revista, pues yo creo que 25 a lo mejor no son conocidos por un público en general de fotografía. Yo creo que eso es parte del éxito que mi revista tiene fuera de España. En España no quiero hablar si tiene éxito o no, pero fuera de España, desde luego, tiene mucha aceptación y tenemos muchos suscriptores de fuera, precisamente por esto, porque siempre, y bueno, por ejemplo, hay gente profesional, profesores, teóricos, investigadores extranjeros, siempre me dicen que el Excel lo utilizan como una herramienta de investigación permanentemente. Porque claro, al ser temática es más fácil además de utilizar, porque encuentran gente que no, por ejemplo, que hablábamos ayer de Gerardo Mosquera. Gerardo Mosquera conoció la obra de Pérez Formiguera en Exit, ¿no? Si no, no lo hubiera conocido nunca. Fíjate, a Pérez Formiguera, que fue el primer español que expuso en el MoMA, ¿no? O sea, que hay que tener un poquito de tranquilidad cuando hablamos de investigadores. Pero efectivamente, el espacio expositivo es lo mejor que hay.
para ver la obra. Pero luego está el espacio papel, dijéramos, que es excelente. O sea, los libros, las revistas, es una ayuda permanente, los catálogos permanente para la subsistencia y el conocimiento de la fotografía. Eso me parece que es algo que hay que cuidar mucho. Si os parece, por no alargarlo mucho, hay una pregunta de Mara que podíamos cerrar con ella. Agradecer muchísimo la presencia y la participación. Disculparnos porque no hemos podido pasar todas las preguntas que habéis hecho, pero como dice Rosa, si no se nos hubiera alargado bastante la noche. Y si os parece, cerramos con la pregunta de Mara que dice: hola, a mí me parece que el desconocimiento que existe en general en el ámbito de la fotografía se debe mucho también a la educación cultural en los colegios principalmente, ¿no? Cosa que no pasa, por ejemplo, en la pintura o la escultura. También me parece que existen en España muy pocas galerías especializadas que también ayudan a que el público en general tenga un mayor conocimiento en el ámbito artístico de la fotografía. ¿Pensáis que esto es así? Bueno, ya abre muchas puertas. Abre, por un lado, la especialización de las galerías, que muchos, o del museo, que muchos no lo aceptan porque consideran que es un gueto, en el que aísla la fotografía del arte contemporáneo. Eso por un lado. Y luego yo creo que en el colegio tampoco se enseña ni pintura, ni escultura, ni nada, desde los romanos a ningún sitio. Yo creo que ya no se estudia ni literatura. O sea, sus siguientes programas educativos, eso se llama, lo puede saber mejor. Pero yo cuando estudié bachillerato, pues, por supuesto, no llegué a Picasso ni de broma, ¿no? O sea, que es que yo creo que es el tema de la cultura. Y solamente quiero ya, para deciros adiós a todos, que os propongo al que quiera, ¿no?, que si alguien quiere hacer una pregunta que no ha podido darse y me la quiere plantear a mí, me lo puede hacer por mail y yo le contesto. Yo contesto siempre. Entonces, bueno, si alguien me quiere... No digo que conteste inmediatamente, pero bueno, contestar, contesto. Entonces, si alguien me quiere preguntar algo o lo que sea, pues yo voy a contestar. Bueno, yo decir también para terminar que, claro, esa parte de la educación y de la cultura visual es que es una carencia abismal. O sea, porque no es que no se llegue a Picasso, bueno, se llega a Picasso, Miró y Dalí, es como el límite máximo de contemporaneidad que se estudia en los programas educativos, pero es que los programas educativos, mientras que se plantean y llegan al aula, pueden pasar 5 o 10 años. Y después esos programas educativos, muchos de los programas educativos españoles, pues son de los años 90, o el grueso es de los años 90, o del año 2002. Es decir, el mundo ha cambiado tanto entre ese programa educativo y el actual, que claro, que no hay correspondencia. Por ejemplo, las especialidades de formación profesional de fotografía, el programa al que se presenta un opositor para ser profesor técnico de formación profesional especializado en fotografía, es un programa del año 90. Te tienes que examinar del laboratorio, de los procesos analógicos de fotografía. O sea, y el mundo es totalmente distinto al actual. Las clases que se imparten, esos mismos profesores que tienen ese temario, no tienen nada que ver con el que corresponde con el programa que se tienen que examinar. Es decir, hay un desajuste abismal entre la administración y sus planteamientos y la realidad del aula. Entonces, deberían existir más cercanía, más revisiones constantes, más revisar a los profesores, más revisar los programas para intentar que Carlos Pérez Siquel forme parte normal y habitualmente, o Luis Gordillo, del plan de estudio de los niños, no ni siquiera los adolescentes, de los niños de Andalucía. Te diré que si todos los artistas tienen que estar en el programa de estudios, estamos apañados también. No, yo no he dicho todos los artistas, he dicho algunos artistas que forman parte del patrimonio o del imaginario de Andalucía. Es decir, para explicarle a los niños pequeños el color en las clases, porque no cogen fotografía de Carlos Pérez Siquel. De todas maneras, yo me conformaría con que tomaran las fotos de Pérez Siquel dentro de 15 años. Con eso yo me conformaría. Bueno, está bien, está bien. Tenemos tanto retraso que tampoco hay que saltarse etapas. O sea, tenemos tanto que recuperar que a Pérez Siquel lo podemos dejar para el 2040, por ejemplo. Bueno, me parecerá perfecto, pero o pensar actividades, libros para niños con fotografía, que son magníficas para estudiar elementos de composición, de forma, Pérez Formiguera de color. tenía muchos libros infantiles con fotos, por ejemplo. Claro, es que ese es el futuro también. Los niños tienen mucho más cultura visual, están más acostumbrados a la imagen que los que somos de generaciones anteriores. No quiero aprovechar eso a favor. No quiero discutir, pero a polemizar. Pero sí que quiero decir que cuando hablamos de fotografía estamos hablando de imagen. Bueno, yo no sé hacer una foto. Vamos a hablar claramente. O sea, yo cuando veo una foto veo una idea.
veo un guiño, veo una ironía, veo otras cosas, no es la imagen también la veo en Velázquez, ¿entiendes? O sea, la fotografía, ahora que todos sois fotógrafos, yo me puedo ir sin que me insultéis y sin que me odiéis, la fotografía no es la imagen. Igual que una pintura de Picasso no es la imagen. Y por eso cuando los niños dicen, eso lo hace mi hijo, o qué mal pintado. No, señora, eso no es así. Porque lo que está ahí detrás es un concepto, es una idea, es un momento, es una sensación. Es un pelito de punta que se te ha puesto en el brazo, es que te ríes, es que sonríes, es otra cosa. Es la vida lo que está detrás, no es la imagen. Lo que está detrás es lo que está dentro de ti y tú proyectas en la fotografía como una. Eso son otras cosas. O sea, a mí que esté hecho en Fibacron, en blanco y negro, en gelatino, bromuro, no sé qué, me toca el pie. Me da igual, yo veo el resultado. Para mí la fotografía simplemente es un pedazo de arte, como la pintura, como cualquier otra cosa. Yo hablo de la foto como hablo de la pintura. De hecho, yo no soy experta en fotografía. No soy historiadora de fotografía. Yo he hecho arte. Mi oficio es arte y cultura, o sea, no es la fotografía. Entonces, la fotografía para mí es igual que una pintura, es igual que un Jeff Koons, es igual que lo que me pueda gustar. ¿No? Y ahí en esa imagen, o en ese papel, o en esa proyección, está lo que yo puedo sacar de ahí, lo que yo puedo ver detrás, y generalmente es una mente, un concepto, una idea, un mundo que durante unos segundos es el mío. ¿No? Y los dos seguimos cada uno por su sitio, pero para mí eso es lo interesante del arte o de un libro cuando lo lees. O sea, no hay nada más maravilloso que ver una exposición sonreír o acojonarte o sufrir o tal, porque eso es lo que estás haciendo allí, no estás viendo imágenes. ¿No? Y si no se hace así, yo creo que no se entiende el arte. Muy bien, lo suscribo. Fin. Vale, chicos. No, muy bien, muy bien. Bueno, os emplazo a seguir las actividades de Colectania. Muchísimas gracias, Rosa. Muchísimas gracias, Sema. Y una pequeña pastilla publicitaria hablando de educación. Colectania tiene 8 escuelas amigas que participan, colaboran y no paran de pasar por aquí. Y hacemos una actividad con ellos que se llama el Proyector, que son selecciones de trabajos desde hace más de 15 años, selecciones de trabajos de todos ellos, y en el mes de mayo tendremos esa actividad para quien quiera ver trabajos de jóvenes creadores que están en algunas escuelas, la mayor parte de ellas privadas, pero algunas escuelas que sí que están apostando por la fotografía. Un placer estar con vosotros. Si alguien tiene mi mail, lo puede conseguir a través de Georgina o de Irene, lo tienen en Colectania. Porque me preguntan. ¿Lo paso por aquí, Rosa? Sí. Vale. Me preguntaban por aquí, por favor no me acoséis, ¿eh? Solamente preguntas claras y diáfanas. ¿De acuerdo? Venga, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Y hasta pronto. Gracias a todos. Saludo, ¿no? Chao. Un abrazo. Pronto. Muchas gracias, ha sido un placer. Hasta luego. Chao.